Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos con un poquito de lectura en vivo. Ya estaba extrañando leer este libro. Creo que lo leí el viernes, si no me equivoco, no me recuerdo. Pero bueno, nada, acá tenemos un tiempito ahora a la mañana, así que vamos a compartir ya el anteúltimo capítulo, capítulo 20 del libro El ojo del yo del Dr. David R. Hawkins. Seguimos con una sección de preguntas y respuestas. Creo que estas últimas partes son siempre de preguntas y respuestas. Y el capítulo 20 tiene como título Dualidad frente a no dualidad, ciencia frente a espíritu. Ya el título me encanta. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta el doc. ¿Y qué nos pregunta esta persona, ¿no? No sé quién es el que pregunta, pero bueno. Vamos a ver qué dice el capítulo 20. Pregunta: ¿cómo se puede aclarar la relación entre ciencia y espiritualidad? Respuesta: simplemente supone ser consciente de que todo en la vida se puede describir desde dos enfoques o categorías de pensamientos diferentes: lineal frente a no lineal. Los dominios de la conciencia ordinaria, lineales, tienen que ver con la forma, la secuencia lógica y la percepción, que separa, define y establece categorías. El mundo científico se halla así dentro del paradigma newtoniano de realidad y de su lenguaje y expresiones como las matemáticas, la ciencia y la tecnología. En el paradigma newtoniano, las explicaciones se basan en la suposición de un proceso hipotecado al que llamamos causalidad y trata de fuerzas y medidas como el tiempo, la duración, la distancia, la velocidad, el peso y la dimensión. Este tipo de percepción y su lenguaje permiten unas predicciones relativamente acertadas. Cuando los acontecimientos caen fuera de lo predecible y lo comprensible o de lo que es explicable mediante medida y cálculo diferencial, los datos se suelen ignorar o descartar como ruido de fondo o caos. El universo newtoniano es por tanto definible, lógico y predecible, y coincide con la lingüística, la semántica convencional y con las explicaciones por razón de la causalidad. También es el reino del ego, donde la percepción establece las categorías de los opuestos, pero la debilidad subyacente de este paradigma es que proyecta los mecanismos mentales de la cognición sobre un supuesto universo objetivo, pretendidamente autoexistente y que tiene existencia independiente del observador. Este paradigma no consigue reconocer el crucial y siempre presente sustrato de subjetividad, que es la base de toda experiencia y observación, o de la denominada descripción científica. Esta deficiencia manifiesta, por tanto, una imperfección epistemológica subyacente en el sentido de que toda su pretendida objetividad descansa únicamente en la subjetividad, que está presente como sustrato necesario de todo lo que es posible objetivamente. El mero hecho de afirmar que la objetividad existe es ya una afirmación subjetiva. Toda información, conocimiento y experiencia es producto de la subjetividad, requisito absoluto, intrínseco a la vida, la conciencia, la existencia y el pensamiento. No es posible hacer afirmación alguna que no sea inherentemente subjetiva en cuanto a su sustrato. El mundo animal, la sensación, las emociones El mundo animal, la sensación, las emociones, motivaciones humanas de simpatía y de aversión se basan en la percepción. Estas sensaciones se amplían subsecuentemente en mecanismos psicológicos, en actitudes y en la individualidad. En el mundo de la percepción, las diferencias son importantísimas y lo definen todo. Determinan el valor,
la deseabilidad y el placer-desplacer dentro de las series de opuestos de atracción y repulsión. Esto lleva a la búsqueda o a la evitación y a determinar el valor y la deseabilidad que posteriormente se convierten en los móviles principales de la sociedad. En contraste con el mundo tangible y visible, lineal y secuencial de la causa y el efecto y la forma basada en la percepción, está el dominio infinito, omnibarcante denominado no lineal. La ciencia ha comenzado a abordarlo recientemente en los campos etiquetados ahora como teoría del caos y dinámica no lineal. El estudio de la dinámica no lineal se originó no hace mucho con la llegada de los ordenadores modernos, que podían detectar acontecimientos ultradiminutos que anteriormente habían sido ignorados por estocásticos, sin sentido, indefinibles y ajenos al mundo del orden predecible. La ciencia, con el fin de ser objetiva, excluyó los elementos de experiencia esencialmente humanos, a excepción de los intelectivos. En cambio, la psiquiatría y el psicoanálisis se ocuparon de los dominios invisibles de los sentimientos, las decisiones, el sentido, el valor, lo trascendente y la misma esencia de la vida. La vida entera, en su esencia, es no lineal, no mensurable, no definible, es puramente subjetiva. Todo lo que es realmente significativo en la vida humana es no lineal, invisible y no mensurable. Es el dominio de la espiritualidad, la vida, la conciencia, conciencia, o sea, con SC y con C. La existencia en sí. Es el dominio de lo subjetivo y de la capacidad de experimentar, sin los cuales no tendría ningún valor el conocimiento. La ciencia ha ignorado este sustrato profundo, relegándolo a algo de importancia y trascendencia menor, como filosofía, metafísica y misticismo. Las cualidades de la experiencia que son de importancia crucial para la vida humana, como el amor, la inspiración, el respeto, la alegría, la felicidad, la paz, la satisfacción, la plenitud y la realización, quedaron relegadas por la ciencia como cálidas y confusas, realidades cuestionables. Así pues, se pensaba que estos temas no eran científicos y de ahí que se relegaran a la filosofía y la literatura. Incluso la psicología se redujo a los datos experimentales, con las teorías de Skinner y Pavlov, donde ratones blancos y palancas producían confortantes datos de razonable significatividad estadística de estímulo y respuesta en la atmósfera prístina del laboratorio universitario. Los dominios no lineales son invisibles, sin forma, y están más allá del tiempo y de cualquier dimensión o medida. Abarcan cualidades, significados, y de su esencia intrínseca emana el poder. La fuente del poder y la creación se halla en los dominios invisibles no lineales, que pueden dar lugar a la forma mediante el ejercicio de la voluntad. El mundo visible es, por tanto, el mundo de los efectos y de la interacción de fuerzas. La acción surge de la inspiración y la abolición por consentimiento de la voluntad, que dispone de la capacidad de activar posibilidades u opciones. Para simplificar, se puede hacer una relación de las características lineales en comparación con las no lineales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son cosas separadas, sino mutuamente exclusivas, y que lo lineal está contenido dentro de lo está contenido dentro de lo no lineal, del mismo modo que la forma está incluida en lo informe. No se trata, por tanto, de dos reinos diferentes, sino que es un único reino visto desde dos puntos de vista diferentes. Hablando en lenguaje común, hablamos de digital frente a analógico, de cerebro izquierdo frente a cerebro derecho, de holístico frente a específico, de limitado frente a ilimitado, para dar a entender que son dos enfoques diferentes y opuestos de la realidad. Bueno, acá hay todo un cuadro, quiero mostrarlo. Hola Niuska, ¿cómo estás? Que hace diferencia entre
lo lineal, newtoniano y lo no lineal. Yo cualquier cosa voy a sacar foto y después lo voy a subir al estado porque leerlo me parece como mucho y me parece más importante seguir con las preguntas. Pregunta: ¿cómo se trascienden los opuestos? Respuesta: la conciencia lo hace de forma automática cuando se comprende mediante la reflexión, la familiaridad, la oración, la meditación o la inspiración. También lo pueden facilitar las palabras o el nivel de conciencia del maestro. Lo que es importante en un nivel de conciencia se hace obvio y simple en uno superior. El ser humano es tanto espíritu como cuerpo, por tanto existe en todo momento, tanto en los dominios lineales como en los no lineales. El cuerpo, a menos que esté imbuido de conciencia y de conciencia subjetiva, no es consciente de su propia existencia. Emprende la acción solo cuando se le motiva y se le presenta algo de valor, como el deseo de disfrutar de la experiencia de vivir. Cuando una persona o un animal están desanimados, mueren. Si la fuerza vital o el espíritu ya no proporcionan energía al cuerpo, el espíritu parte y se va a una dimensión diferente. Pero aunque sea una dimensión diferente, el nivel de conciencia del espíritu todavía se puede calibrar mediante una simple prueba kinesiológica. Hay espíritus que dejan el cuerpo en un estado de gozo, éxtasis o gloria. Otros lo hacen en estados inferiores descorazonadores, como con ira, culpabilidad u odio. Obviamente, estos estados tendrán un efecto posterior en el destino del espíritu, que ha recibido tradicionalmente el nombre de alma o aspecto no material de la vida. Cuando el espíritu deja el cuerpo, su destino guarda relación con su nivel concreto de conciencia, tal como lo determina su frecuencia calibrada, lo cual se supone que lleva a distintos niveles de infierno, purgatorio, limbo, cielos y reinos celestiales, así como a niveles astrales, planos interiores o estados desencarnados. Al igual que un corcho en el agua o un globo en la atmósfera, cada espíritu se eleva hasta su propio nivel de flotación dentro de las esferas infinitas de los campos de energía de la conciencia. Aquí no hay juicio externo ni coerción divina alguna. Cada ser irradia su esencia y determina así su propio destino. Así, la justicia divina es perfecta. Sobre la base de sus propias decisiones, cada espíritu se convierte en lo que ha elegido. Dentro de todas las esferas existe la elección momento a momento de la realidad absoluta, que está siempre presente y cuya elección absoluta tiene como resultado la liberación. De forma análoga, podemos decir que el alma, esté o no unida al cuerpo físico, es como una especie de pequeña partícula dentro de un campo electromagnético. Las atracciones y las repulsiones de la partícula dependen de su tamaño, carga, polaridad y posición dentro de un campo mayor, que tienen gradaciones de energía y poder, así como diferentes cualidades ante las cuales la partícula será atraída o repelida. Todas las posibilidades y eventualidades son, por tanto, un reflejo del estado de conciencia o nivel de evolución de la persona dentro del todo. Se trata de algo ineludible porque la persona es parte esencial del todo. Se podría decir que cada nivel de conciencia se representa en el campo como un atractor, como en la teoría del caos. Este diseño también se puede observar en la vida diaria, en la interacción humana con sus simpatías y aversiones, junto con sus atracciones y repulsiones, tal como vienen expresadas en los estilos de vida, las decisiones vocacionales, los comportamientos sociales, los hábitos, las vulnerabilidades, las fortalezas y las identificaciones grupales. Pregunta: ¿hay mecanismos o técnicas simples que faciliten esta progresión? Respuesta: diferenciar el esto del aquello, el quién del qué, lo volitivo de lo automático y el observador del observado. El puente se tiende concretando el observador testigo conciencia de la conciencia. Es como diferenciar la capacidad de escuchar y de ver de lo que se escucha y se ve.
El ojo del yo es el yo, con mayúscula, que da al yo, con minúscula, su capacidad de conciencia. Si el sol no brillara en el cielo, no se vería nada. Sin la luz del yo, con mayúscula, el yo con minúscula ni siquiera conocería su propia existencia. Si no fuera por la conciencia de la conciencia, ni el cuerpo ni el ego sabrían que existe el otro. La santidad que refleja esa divinidad es el origen de la existencia de todo lo que es, incluido el yo con mayúscula. El yo infinito, intemporal y no dualista brilla como yo en el mundo de la dualidad y la percepción. Es una característica del yo el no ser consciente de su verdadero origen. El ego, de hecho, rechaza en gran medida su origen y, en cambio, afirma su separatividad, su autonomía autoactivadora e independiente. En el momento en el que el ego llegue al límite de su capacidad racional e intelectual, buscará respuestas más allá de sí mismo. Sin embargo, en los niveles inferiores de la evolución intelectual, el intelecto suele ser orgullo, suele exigir reconocimiento por sus capacidades y sus acciones y proclama su autoría, viéndose a sí mismo como el pináculo de la evolución. Pero en determinado punto, el intelecto... Ahí vamos. Pero en determinado punto, el intelecto maduro distingue la información espiritual y comienza a seguirla. Aún así, puede estar cegado por el orgullo y los posicionamientos, pero acumulando experiencias y con un serio trabajo espiritual, la humanidad afloja el dominio del ego intelectual y permite experiencias más profundas en estados de conciencia espiritual cada vez más elevados. Estos umbrales son un don que viene con la disposición a amar y a la inspiración que se origina así, la inspiración que se origina así lleva a la conciencia a emerger en las esferas de la paz y la alegría. Entonces la compasión se hace dominante y transforma la percepción en visión. Con la culminación del proceso, el yo en minúsculo se disuelve en el yo con mayúscula. Este nivel, que se calibra en el 600, marca el nivel de conciencia que el mundo ha dominado tradicionalmente, iluminación. En este punto, el arrobamiento puede incapacitar, si bien más adelante se recupera la operatividad. Sin embargo, si ese mismo arrobamiento se somete ante Dios, se alcanza el estado de sabiduría, y cuando madura este estado, puede darse o no un retorno al mundo, donde la voluntad de Dios determina todo lo que sobrevenga. Pregunta: ¿desaparece el sentido del yo en minúscula? Yo digo minúscula porque hay dos yo, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Desaparece el sentido del yo en minúscula? Después de todo, el ego le tiene miedo a la muerte. Respuesta: cuando el yo se disuelve en el yo con mayúscula, uno experimenta una gran expansión desde lo limitado, lo transitorio y lo vulnerable hasta la totalidad inmortal e infinita que trasciende todos los mundos y los universos. Como tal, el yo con mayúscula no está sujeto a la muerte ni al nacimiento, dado que existe más allá de la temporalidad. La oscuridad del yo con mayúscula era el resultado del error de identificar como realidad lo que llegaba a través de la percepción. Pregunta: ¿y qué hay de la muerte física? Respuesta: puede parecer sorprendente, pero nadie experimenta en realidad su propia muerte. Claro está que se vive la experiencia de las circunstancias que preceden a la muerte, pero cuando ocurre la muerte física, uno deja el cuerpo instantáneamente, sin esfuerzo, y simplemente presencia la muerte del cuerpo. Con la separación del cuerpo, el antiguo habitante de éste toma conciencia de ser un espíritu. Hay veces que en este punto aparece el rechazo. Entonces el espíritu se ve atraído hacia su destino por las acciones de atracción y repulsión, que son las consecuencias automáticas de la evolución del alma. Una vez más, la liberación de elección está presente. La salvación recibe el auxilio de la devoción por la verdad espiritual y sus maestros. La misericordia de Dios es infinita e incondicional.
Solo el alma dispone del poder para determinar su propio destino. Cada alma se ve atraída hacia el nivel adecuado con absoluta precisión. Lo que es omnisciente es incapaz de ser injusto o caprichoso. Así como está contado cada uno de los cabellos de tu cabeza, gracias al conocimiento infinito del campo, nada se escapa sin ser detectado y sin sus consecuencias. Pregunta: ¿hacia dónde va la ciencia? Respuesta: los conocimientos sobre la estructura básica del mundo material ha alcanzado un altísimo nivel de la demostración y el descubrimiento de la última partícula que quedaba, el elusivo neutrino tau. Es probable que ahora la ciencia desplace su interés hacia la epistemología, dado que la ciencia podría continuar realizando su función con el estudio de la conciencia misma. Con el fin de avanzar, convendrá tener muy claro de qué modo uno sabe y de qué modo uno sabe lo que sabe. Se descubrirá que el universo es una extrapolación de las categorías de formación y procesamiento de conceptos, y con el tiempo se trascenderán los límites del paradigma newtoniano de la realidad, un nivel de conciencia de 499, lo cual abrirá el camino para el estudio de los procesos de la naturaleza y de la vida en sí, que están más allá de la lógica, la forma, la percepción y la dualidad. La investigación espiritual se convertirá en algo legítimo y las investigaciones se orientarán hacia adentro en lugar de hacia afuera. Se descubrirá que la búsqueda de la realidad objetiva es puramente subjetiva, descubrimiento que, de por sí, se constituirá en un camino hacia la iluminación. La humanidad se elevará a alturas cada vez mayores y con el tiempo hasta una unidad en la cual cada uno viva para el todo. Este desarrollo ya ha convertido en una posibilidad real en los últimos años. El campo total de la conciencia de la humanidad se está elevando. Es importantísimo el hecho de que por fin haya cruzado un nivel crítico de conciencia de integridad, verdad, en el 200, y que ya haya alcanzado el nivel actual de 207. Cada acto de bondad, de consideración, perdón o amor nos afecta a todos y a cada uno. Incluso en el mundo físico hay todavía más dimensiones por descubrir. Por ejemplo, ya se sabe que la velocidad de la luz se puede superar, como daba cuenta Li Jun Wan en Nature el 20 de julio del 2000. El universo se está expandiendo a una velocidad siempre creciente y el conocimiento de la naturaleza de la conciencia catapultaría las posibilidades de unas capacidades y unos descubrimientos en constante expansión. Se trata de un viaje que va desde el conocimiento hasta el conocimiento, desde la percepción hasta la omnisciencia. El verdadero científico lo ve todo igualmente importante. Como consecuencia de ello, los verdaderos científicos de hoy en día serán los místicos del futuro. Lo único que se requiere es consagrarse a la verdad. Los avances en genética y biónica harán cada vez más importante la ética y la conciencia. De hecho, tendremos que saber qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Pregunta: ¿cómo se trascienden estos opuestos aparentes en relación con la autorrealización o la iluminación? Respuesta: por decirlo de algún modo simple, la realización o iluminación es el estado donde el sentido del yo pasa desde lo material lineal limitado hasta lo infinito no lineal e informe. El yo pasa de lo visible a lo invisible a través de un campo de conciencia y de un cambio de identificación, desde la percepción de la forma como objetiva y real hasta la realización de lo puramente subjetivo como realidad última. La realidad última y eterna trasciende tanto la objetividad como la subjetividad y está más allá de la conciencia. En la antigua literatura espiritual se hace referencia a ella como el Espíritu Supremo. De ese Supremo surge todo lo que es manifiesto y no manifiesto,
toda conciencia y conciencia, toda existencia, todo lo que es, tenga forma o no la tenga, todo lo que es lineal y todo lo que es no lineal, todo eso surge de la creación, toda posibilidad y toda actualidad. El Supremo está más allá de la existencia y la no existencia, más allá del ser o de la seridad, más allá de todo lo relativo a Dios, al cielo, a las formas espirituales, más allá de todo nombre o definición, más allá de toda divinidad, denotación espiritual. Es de la divinidad de donde surge la deidad y la divinidad surge del Supremo. Bueno, hasta acá el capítulo 20 del libro El Ojo del Yo del Dr. Hawkins, capítulo que se titulaba Dualidad frente a no dualidad, ciencia frente a espíritu. Buenísimo, este capítulo me encantó. Voy a subir la tablita esta, que no la leí porque, o sea, leer los opuestos me pareció como mucho, pero la voy a subir como foto ahora en historias para quien la quiera ver, ¿sí? Vayan a historias, si están escuchando, vayan a historia que voy a subir la fotito. Bueno, seres bonitos, hasta acá la lectura del día de hoy. Mañana leemos el último capítulo que se llama El Génesis, Creación y Evolución. Ya les dejo el adelanto de cómo se llama. También son preguntas y respuestas. No es muy largo, es como el del día de hoy. No, más cortito creo. No, es como el del día de hoy. Y después ya queda una nota del autor. Y ya con esto concluimos. Es más, mire, no sé si mañana voy a leer el capítulo 21 y la nota del autor. Sí, porque me parece que no es tanto. Bueno, lo voy a resolver mañana. Ay, sí, viste que hermosa, hermosa la lectura. Es siempre para volver a escucharlo, volver a leerlo, ¿eh? Yo es la primera vez que estoy leyendo este libro acá en vivo con ustedes y siento que después le voy a tener que dar una segunda vuelta dentro de unas semanas o un par de meses, porque hay cosas como que aún me cuestan integrarlas. Así que, pero bueno, estamos ahí abriendo la posibilidad de adquirir información nueva, que al principio quizás nos cuesta un poquito, pero después seguramente va todo como decantando y lo vamos integrando a raíz de algo que vivenciamos, algo que escuchamos o con una segunda lectura. Así que bueno, que tengan un feliz y bendecido Débora, porque acabo de leer Débora como que tengan un feliz y bendecido día. Es para estudiarlo totalmente. Y bueno, nos vemos mañana con más lectura, ya sea con las lecciones de un curso de milagros o con el último capítulo del Ojo del Yo. Que tengan un bonito día. Chao, chao.